Muy bien, vamos a la palabra, vamos a tener un tiempo en la palabra esta mañana. Y yo quiero invitarles, hermanos, que vayamos al Evangelio de Lucas, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Discúlpeme, Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17. Si lo tienen, dicen amén, por favor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos eran? Fíjense, 10 hombres leprosos, los cuales, dice, se pararon de lejos. Quiero que noten esto, es muy interesante. Se pararon desde lejos. Imagínense, Jesús va caminando y entonces cuando miran a Jesús, conocen de Él, han oído sus maravillas, salieron al encuentro para poder ser favorecidos. Pero había una situación, ellos no podían acercarse por obligación moral, cultural y sanitaria. Ellos no podían acercarse porque la lepra es altamente contagiosa. Entonces, desde lejos, y recuerden esto, los leprosos era una enfermedad totalmente horrible, o sea, es horrible porque se caen pedazos de carne ya que están completamente putrefactos. Hay hoyos, úlceras por todos lados, tienen que vendarse para tratar de ignorar un poco lo fétido de la muerte del tejido, los insectos que andan detrás y tienen que estar ocultos del sol, o sea, imagínense ese cuadro de lo que es un leproso. Y ellos desde lejos, dice que le clamaron al Señor y le dijeron, Jesús, versículo 13, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo, hermano? Volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos, Padre, ponemos este tiempo de la palabra, por favor, Señor, en tus manos, para que puedas, a través de estos labios, Señor, poder tú hablar. Yo pongo mis manos, pongo mi corazón, pongo todo lo que soy, Señor, para que tú lo uses, para que seas tú quien hables al corazón, a la mente, al intelecto, a la voluntad, y que podamos salir de aquí transformados por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué tan perdurable queremos que sea nuestro actuar aquí en la tierra? ¿Qué tan perdurable quiere usted que sea su actuar? Eso significa que después de que usted muera, continúen sus obras. Le quiero brindar un secreto de esto. Sea agradecido. Sea agradecido. Si una persona quiere que sus actos sean perdurables, cuando tiene la razón principal, que es la gratitud para hacerlo, y no una motivación intencional como conseguir algo más, ¿verdad? Hay gente que obra pensando en conseguir algo más, como un político. Hace obras para conseguir el voto. No hace obras porque tiene gratitud, sino que hay una intención detrás de eso. O una persona que quiere obtener el favor de otro, va y se preocupa por cómo congraciarse con él, hacerle un favor, pero lo que anda buscando es un favor mayor, es que le suplan algo. Pero cuando alguien tiene suficientes razones para ser agradecido, sus actos de bondad,
sus actos son llenos intensamente, pero tienen ese contenido, ¿verdad?, de gratitud. Y estos actos de gratitud son perdurables. La gente lo recuerda. La persona a quien usted le hizo ese acto dice: recuerdo cuando tú hiciste esto. Porque no llevaba ninguna intención, ¿verdad?, fuera. No llevaba otra intención más que el bendecir, el cambiar una condición de la persona. Yo quiero esta mañana al menos demostrar bíblicamente, ¿verdad?, qué hace la gratitud en nosotros, qué hace la gratitud en nuestra vida. Y de alguna manera esto nos permite volver a la razón principal de nuestra forma de vivir en esta tierra. Hoy en día, los que somos padres y que tienen todavía niños pequeños, deben comprender que no hay que enseñar a que nuestros hijos nos demanden en la vida. No hay que permitir que nuestros hijos nos demanden en la vida. Y les acostumbramos a ser demandantes cuando somos personas muy complacientes, que todo lo que piden se les da. Y esto trae un daño considerable, pero un daño, hermano, y cuesta quitarlo, cuesta realmente quitarlo. Cuando usted es padre, o siendo un padre, imagínense que su hijo lo llama al almuerzo, y el niño va a la cocina por su almuerzo y dice: gracias, gracias, porque va y recoge su plato, se sienta a comer, y al levantarse recoge su plato y dice: gracias. ¿Qué está demostrando ese niño? Obviamente, agradecimiento, pero hay algo más en eso. Hay algo más en eso. Ese acto responsable de reconocer que alguien lo está haciendo para él, que alguien se lo está proveyendo. No que me lo merezco porque soy tu hijo. Es tu obligación darme de comer. Estoy exagerando, creo que ningún hijo hace eso. ¿O lo hay? Comprame una hamburguesa porque es lo que yo quiero. Cuando tenemos ese tipo de hijos, lo que estamos creando es gente ingrata. Es delincuentes ingratos. Y creo, hermanos, que este es un gran momento debido a lo que estamos viviendo, las circunstancias que nos han venido, para revisar, ¿verdad?, qué está haciendo en nosotros Dios y cómo estoy yo también siendo con Él, para Él. Quiero que veamos esta ilustración. Bueno, no es más que una ilustración, sino que es una narración de algo que sucedió mientras el Señor ministraba. Dice que mientras el Señor iba de Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea salieron 10 leprosos al encuentro. Estos 10 leprosos, ubicándose lejos de él, como lo explicaba, sintiéndose personas completamente despropiadas de todo tipo de amor, condicionadas, ¿verdad?, por las mismas reglas culturales, reglas sanitarias, a estar separados, marginados, condenados a una cueva, condenados a estar en leprosarios. No eran clínicas, hermano, no eran clínicas, eran lugares apestosos donde ellos tenían que habitar. Y cuando oyen que el Señor va ahí, ellos saben que algo puede suceder cuando el Señor pasa. Ellos saben que algo puede suceder cuando claman por misericordia. ¿No es cierto, hermano? Algo puede suceder cuando el Señor pasa por nuestras comunidades, por nuestra casa. Entonces ellos claman y dicen: Señor, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que el Señor les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Bueno, no me voy a centrar propiamente en todo el proceso del milagro, pero tengo que explicarlo, si no estaría ignorando la palabra. Pero en el tiempo del Señor, como no había una institución sanitaria, los sacerdotes se convertían para los judíos como el médico que tenía que dar cuenta de este tipo de enfermedades si una persona tenía que estar lejos de la comunidad o ya podía ser aceptado en la comunidad. Entonces el hecho de que el Señor los enviara
al sacerdote y que ellos actuaran por fe para ir hasta el sacerdote y entonces dar cuenta si ellos podían ser aceptados para ser aceptados en la comunidad. Es lo que estamos haciendo hoy. Veníamos con Pastor Rubén del Salvador el martes y cuando llegamos a la frontera traíamos nuestro examen de COVID del Salvador. Y el médico pasó Pastor Rubén primero, entonces el médico lo vio y yo veía que Pastor Rubén movía las manos explicándole al médico. Yo estaba afuera porque es lo primero que hace. Hay una pluma que no te permite pasar del lado del Salvador en el mero puente del Huascorán. No se puede pasar. Entonces estaba ahí el médico y Pastor Rubén, ¿verdad? Entonces al rato me dice pasar. Entonces cuando yo paso dije a ver qué viene. Y cabal dice la doctora, este examen no es válido para ustedes. ¿Y por qué no es válido? Si es un examen de COVID. No, ustedes tenían que haberse hecho no solo una prueba rápida, tenían que haberse, el hisopado tenían que haberse hecho en El Salvador. Pero cuando nosotros pasamos, la persona de migración dijo, basta con que traigan una prueba rápida. No dijo el hisopado, dijo una prueba rápida. Entonces hubo una confusión de términos ahí. Entonces qué feo es sentirse cuando alguien te dice, usted no puede pasar porque no sabemos si está enviruscado. Entonces imagínense a los leprosos sentirse lejos de toda bendición. Yo quiero que se sitúen en cómo es que un leproso se sentía para poder entender por qué fue incluido esto en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué el Señor quiso que este argumento se colocara? ¿De por qué de 10? Solo uno. Cuando los 10 tenían la misma condición de rechazo, la misma condición de exclusión de todo tipo de bendición, de su familia, de comer, de estar disfrutando de un trabajo, de todo lo que usted y yo, pues naturalmente podemos hacer. Ellos estaban condicionados a un leprosario, a un lugar completamente excluyente de toda realidad de vida. Entonces, cuando ellos van al Señor y el Señor les dice, vayan, mostraos al sacerdote, dice que mientras iba fueron limpiados. Van notando en el camino que fueron cambiando su piel de enferma a saludable. Muchas cosas se evaden en la explicación, pero uno puede darle un poquito como de investigación, ¿verdad? Pues es natural. Pero se imagina usted los 10 comentándose, y miren, revísense. Y se van quitando las vendas y van notando que ya no había ardor, ya no había nada, ¿verdad? Que lamentar y que todo está chévere. ¡Ay, qué rico se siente ya no ser enfermo! ¿Verdad? ¡Qué rico se siente que le digan usted no tiene nada! ¡Qué bueno se siente eso! Pero ellos se quedaron con la emoción de haber sido sanados, pero solo uno reconoció que era necesario hacer más que solo eso. Que sentirse chévere, que sentirse sano, que volver a la realidad. Y por eso la gratitud, el sentimiento de gratitud nos lleva a hacer acciones, que es lo que yo voy a hablar. Lo primero, el sentimiento de gratitud nos permite regresar, volver. Dice que el leproso, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Regresó, volvió. Me voy a centrar en eso, después voy a analizar lo demás. Pero al observar su cambio de estado por la palabra que el Señor había dado de vayan y muéstrense, y ahí estaba el efecto de la sanidad. Dice que Él regresa y dice, no se debió al solo el hecho de obedecer e ir, se debió a quien lo dijo. Y volvió a quien lo dijo. Quiero que noten esto, por favor. El leproso hubiera dicho, hey, por nuestra obediencia fuimos sanos. Pero él no dijo por mi obediencia, él dijo por la palabra de él fuimos sanos. ¿Notan la diferencia, mis hermanos? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero si no hubiera habido esa palabra, yo no hubiera obedecido. Por lo tanto, cuando Jesús dice, vayan y muéstrense, en ese momento Él dice, era tan simple, no nos tocó
No hizo una obra grande, vea, milagrosa, bajó los ángeles. Bueno, a muchos otros los sanó de manera diferente y a estos simplemente les dijo, regrésense y vayan al sacerdote. Pero para este leproso, lo importante no era lo que hicieron, sino quién dijo lo que tenían que hacer. ¿Quién fue el que propició la sanidad? Y sabe, hermano, cuando tú regresas después de que notas que has sido bendecido y buscas dar, regresar para dar, es lo que yo quiero enfocarme aquí. Es regresar para dar después de haber visto que hay un cambio, una transformación, un milagro, una sanidad, una provisión, qué sé yo. Cuando tú eres y estás agradecido y eres una persona agradecida, ese sentimiento te hace decir, yo no me puedo quedar aquí, necesito ir y regresar. Necesito volver y dar. Necesito volver y dar gracias, porque ahora soy diferente o estoy en una condición diferente. Podría, como los otros 9, dirigirse de regreso a sus casas, porque después se lo hizo, fue a su casa, se mostró ante su familia, todos lo abrazaron, pero él dijo, yo no prefiero eso primero, yo prefiero primero ir y dar las gracias, regresar y devolver con gratitud lo que se me ha dado. Y este es un gran momento que estamos viviendo, cuando noto, hermano, lo que estamos experimentando en la humanidad, un gran aumento del egocentrismo, un gran enfoque en satisfacer nuestras necesidades, un gran enfoque en suplir caprichosamente mis instintos y buscarlos, ¿verdad?, con gran ahínco. Me doy cuenta que mucha gente ignora que quien lo permite todo eso es Dios. Me doy cuenta que tanto ignoramos quién es el que nos dio la vida. Desde ahí ignoramos tanto quién sopló y dio el aliento de vida, que creemos que somos nosotros nuestros propios benefactores. Nuestra inteligencia, nuestra pericia para los negocios, mi belleza, mi postura, mi apellido, mi herencia, todo lo que humanamente creo tener, pensamos que eso pudiera ser la razón de por qué estoy hoy en mi condición buena. Cuando si pensamos bien, por nosotros, por lo que somos realmente, espiritualmente, lo que estamos condenados muchas veces por el pecado, por la forma y el lugar donde vivimos en esta tierra llena de maldad. Si pensamos conscientemente, estaríamos en otra condición si no fuera por las maravillas y la misericordia que ha sido mostrada para nosotros. Estuviéramos peor que cualquier leproso, Pero ha sido Dios quien nos ha alcanzado. Ha sido Dios quien nos ha puesto donde nosotros estamos. ¿Cuántos pueden admitir eso, hermano? Ha sido Dios quien nos ha prosperado. Ha sido Dios quien nos ha sanado. Ha sido Dios quien nos ha protegido. Ha sido Dios quien nos ha puesto en un lugar diferente. Ha sido Dios que me ha hecho ser quien yo soy. Ha sido Dios que me ha permitido tener hoy lo que tengo. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Ha sido Dios. Ha sido Dios. Y esto fue lo que reconoció. Volvió para reconocer quién era. Gracias a Dios por la inteligencia. Gracias a Dios por la pericia para los negocios. Gracias a Dios por los estudios. Gracias a Dios por todo lo que hemos podido tener. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Ayer cuando salíamos de San Pedro Sula, yo entré con un GPS al lugar donde fuimos, no conocía. Por lo tanto, los hijos del hermano Lucas Ocampo llegaron. Ellos están generando una idea muy bonita, es que crean unas cunas para bebés recién nacidos de 0 a 6 meses. Ellos han creado una cuna con su colchita, con su alfombrita y con un kit especial para el cuidado de niños de 0 a 6 años, y dan una instrucción especial. Entonces Vicky Ocampo y su esposo son médicos y me llamaron para ver si podían unirse a nuestro proyecto, solo que llegaron un poquito tarde, pero aún así conseguimos 3 madres que tenían bebés recién nacidos y ellos les bendijeron.
Pero él me dice, mire pastor, no se vayan a ir por la lima. Porque como llevan todavía algunas cosas, lo que está sucediendo es que cuando miran que hay vehículos que llevan cosas, salen corriendo y se las arrebatan. Entonces quizás eviten esa pasada por ahí. Y yo me puse a pensar en esto. ¿Qué es lo que mueve a personas a hacer este tipo de cosas? Están en necesidad, hermano. Quiero decirles que debemos de estar profundamente agradecidos porque Dios ha cuidado de nosotros realmente. No estoy diciendo que Dios no cuidó de los sanpedranos, ¿verdad? Y lo que están viviendo. Es una condición bien diferente. Un trato de Dios hay también para allá. Y creo que Dios nos ha hecho ver esta realidad para ser agradecidos y mostrarnos nosotros realmente con actos generosos para quienes están en una condición como lo que está pasando allí. Y la gente están haciendo sus pequeñas champitas en las aceras y todo esto. Pero me impresionó esta manera de actuar. Y Dios hablaba a mi corazón. Una persona que no tiene gratitud se convierte en vándalo. Demanda que le den. Roba, quita, daña, golpea. Violentamente se muestra porque no tiene gratitud. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de la ingratitud. Por eso en cada día, hermano, cada día, si usted pudiera amanecer y al abrir los ojos y después de asustarse, entendió el chiste, ¿verdad? Cada día, al solo abrir los ojos, ¿cuál cree que debe ser la primera palabra que salga de sus labios? Gracias Dios, gracias Dios. Porque hubiéramos podido despertar congelados, hermano. Y no por el aire acondicionado, sino porque nos petateamos. Y pudimos estar ya congelados, fríos. Pero Dios nuevamente tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida. Y podemos decir, gracias Señor por este nuevo día que nos das. Gracias, gracias. Pudiéramos pensar en cosas que en el día quizás pudimos haber estado expuestos. Un accidente. Podemos ver cuántas cosas y terminar la noche diciendo, gracias por tu fidelidad. Por eso dice, nuevas son sus misericordias y tu fidelidad cada noche. Y hermano, yo quiero que este sea un tiempo en que usted como iglesia, hermano, como hijo de Dios, no sea ingrato. Dígale que está al lado suyo, no seas ingrato. No seas ingrata. No seas ingrato. ¿Qué significa esto? Quita de ti el enojo por lo que no tienes. Y alégrate por lo que tienes. ¿Escucharon eso, hermano? Quita la frustración y el enojo de lo que no tienes. Pero celebra y alégrate por lo que tienes. Creo que ayer los que estuvimos ahí en Chamelecón pudimos decir gracias porque a mi casita todavía el Señor le sirven las láminas que tiene. Gracias Señor porque mi calle, aunque sea con todos los hoyos que tiene, pero puedo llegar a mi casa. Hay personas que no pueden ni tan siquiera acercarse a sus casitas porque no saben si están sus casas. No saben si están sus casas todavía, porque están anegadas. Todavía el agua no ha bajado. Y eso, hermano, es una situación que vivimos ahorita, nos debería de ser, ¿verdad? Y estar en esta continua celebración de decir, gracias, gracias, gracias. Vea, un corazón que regresa, abre más puertas. Noten esto, el Señor lo sanó. Es una cosa, lo sanó. Pero miren cómo termina el Señor. Versículo 19. ¿Qué le dijo? Noten esto. Y le dijo, levántate, vete. Ajá. ¿Notan la diferencia? No le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Qué le dijo? ¿Tu fe? Dos cosas diferentes. Los otros 9 podían estar sanos, pero estaban condenados. Porque por la ingratitud volvieron a la misma condición espiritual. Ni habían salido de su condición espiritual pecaminosa quizás. Pero este regresa, reconoce que Jesús es Dios, lo adora, se ofrece a Él en gratitud.
Entonces el Señor le dice, te voy a abrir otra puerta. Ya no solamente vas a ser sano, vas a ser salvo ahora. Por eso la gratitud abre más puertas, permite más obras, no le da lugar al egocentrismo y le permite más oportunidad al fruto del Espíritu. Cuando tú eres agradecido, hay un aprecio, hay más aprecio. Logras tener más cariño, más afecto, más amor cuando eres más agradecido. Por eso, amados, permitamos la gratitud, expresemos nuestra gratitud. Segundo, noten ustedes, hermano, que dice en el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Pero qué hizo? A ver, ¿qué hizo, hermano? Volvió. Pero ahora, ¿qué hizo? Dice que glorificando a Dios. Noten, hermano, que estos adjetivos y esos adverbios le aumentan la capacidad de un acto. No solamente regresó glorificando, sino que ¿qué hizo? Lo hizo a gran voz. Ok, una cosa es decir, gracias Señor, que decir, gracias Señor. Vaya que entra en este grito. Una cosa es que usted se acerque a alguien y solo decirle, hey viejo, gracias por lo que me hiciste. A que le dé un gran abrazo y le diga a todos, miren, este hombre, vieran cómo me ha ayudado. Ya que es bien diferente. El gesto de gratitud de Josué David es bien diferente al gesto de gratitud de Eunice. Josué David, cuando está agradecido, ya saben por qué, ¿verdad? Cuando José está bien agradecido, sale corriendo y me abraza. Él tiene esa tendencia, ¿no? De que cuando está en su corazón está alegre y agradecido, se expresa con más intensidad. Y yo quiero, hermano, que esta mañana usted se ponga a pensar en esta forma en la que usted necesita cambiar la ingratitud por la gratitud. No podemos expresar alabanzas a Dios cuando hay enojo, no se puede. El enojo, la rabia, la cólera, esta manera en la que se muestra nuestra carne, frustrándose, realmente es difícil alabar al Señor. Tenemos que lidiar primero con eso para luego realmente alabar con gratitud a Dios. La alabanza es fruto de corazones alegres, es fruto de felicidad, es fruto del gozo que hay. Y obviamente el leproso había sido transformado y cambiada su situación, ¿verdad? Que tenía en minutos atrás, era leproso, estaba excluido, tenía toda una condición miserable y había sido cambiado. Entonces había razón suficiente para gritar y llenarse de alegría porque había sido sanado. Ahora yo pregunto esta mañana, ¿tenemos razones suficientes? ¿Ha encontrado usted razones suficientes para tener gritos de acción de gracias en la vida? Vuelvo a preguntarlo. ¿Usted ha hecho esto? De subirse a una montaña y decir, gracias Señor. O sea, de estar en un lugar y cualquiera decir, qué loco usted es, hermano, ¿verdad? Y seguramente no lo vaya a hacer hoy. Pero yo le quiero decir esto. Es clave en nuestra vida cuando hay una impresión, pero sale de nosotros una impresión tan fuerte de gozo, de alegría, que lo manifiesto a través de los gritos, de la alabanza. Notará usted que hay gente en la congregación que cuando cantamos al Señor tiende a tener como mayor expresión de alabanza, o sea, mueven sus brazos, cantan, se alegran, bailan, se regocijan y todo. Entonces yo pregunto, ¿qué ha sucedido en sus vidas para haber ignorado la vergüenza de hacer show, de hacer el ridículo? Porque vivimos en una sociedad donde, bueno, debemos de ser, de alguna manera en este tiempo, se nos mide por tan cuerdos somos, qué tan buenos somos para sabernos conducir en las circunstancias, en los tiempos, ¿no? En donde vamos, con las personas con que nos rodeamos.
Pero ahora, imagínense, delante de Dios, delante del soberano y gran Dios, este pelado se pone a gritar. O sea, en vez de reverenciarlo, dice que regresa dando gloria a Dios con gritos. Noten aquí algo interesante. Si unimos todo lo que este hombre había perdido, había dejado, y ahora lo había logrado, lo había alcanzado, su forma de expresión no era lo suficiente quizás para él para demostrar cuánta gratitud tenía, pero bastaba con agarrar gritos y decir: gloria a Dios porque me ha transformado, me ha cambiado. Ha sido diferente lo que hoy siento en mi corazón. Antes sentía oprobio, antes sentía exclusión, antes sentía cualquier tristeza, mas ahora hay alegría en mi corazón porque soy limpio, estoy sanado, estoy transformado. Y hermano, quiero decirle esto esta mañana: por favor, libérese de vez en cuando. Llénese de alegría. Conténtese en el Señor. Alégrese. Llénese de regocijo su alma. ¿Por qué? Porque hemos sido cambiados, porque hemos sido tomados por nuestro Padre, porque somos sus hijos, porque Él ha puesto su mirada en ti, porque eres favorecido de Dios. Alégrate locamente de vez en cuando. Alégrate locamente de vez en cuando. Una vez más lo voy a decir: alégrate locamente de vez en cuando. Alégrate locamente de vez en cuando. Da gritos de júbilo al Señor. Alégrate locamente de vez en cuando. Celebra que Dios ha sido bueno contigo. Aleluya. Óigame, si cuando vamos a ver al Vida, al Victoria, aleluya, porque no podemos ir a ver el Real Madrid, conformémonos pues, va. Pero cuando nuestro jugador, vea, delantero, echa el gol y entonces sacamos aquí de adentro de... Y eso es tan, un gol es tan efímero, hermano. O sea, perdón, no hay yo quizás la palabra correcta, pero que hayamos sido salvos, que hayamos sido sacados de la condenación, que nos saca del pozo de la desesperación, que nos ha sacado del lodo cenagoso, que nos ha puesto para bendición, que hemos sido protegidos y cambiados, que Dios ha puesto su nombre, dice, su nombre ha sido puesto en nosotros. Sello de propiedad hay en nuestra vida. Alégrate, iglesia, alégrate, iglesia, alégrate, iglesia, en el Señor. Alégrate, iglesia, en el Señor. Alégrese en el Señor, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, a veces, como digo, ignore que lo miran haciendo el ridículo. Ignore. Y cuando venga a la casa del Señor, diga: yo llegaré con demostraciones de alegría. Yo llegaré con demostraciones de alabanza. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Por eso, este leproso, hermano, en serio que conmovió el corazón de Dios. Oh mi hermano, ¿quieres conmover el corazón de tu Dios? Alégrate por lo que Él es. Alégrate por lo que Él hace. Celebra con gozo lo que Él es. Celebra con gozo lo que Él hace. Y esto, hermano, dirá, el corazón del Señor dirá: no, este merece más. Este merece más. Este merece más. Ya no solo es sano, ahora va a ser salvo. Ya no solo va a ser sano, ahora va a ser salvo. Oh, qué alegría es lo que el Señor nos permite tener en Él. Terminamos, ya está haciendo hambre, hermanos. El versículo 16. ¿Qué hizo más? Dice que se postró. Bueno, pasó el tiempo de algarabía, ¿verdad? Pasó el tiempo de gritos, de júbilo. Pero dice que vino un momento solemne. Este cambio es clave también, porque estoy alegre, estoy gozoso, pero ahora me toca
rendirme. Una vez más, vamos a pensar un poquito, ¿qué representa esto? Para un judío que sabía de la ley, que sabía la palabra, pues sabía que no estaba permitido inclinarse, arrodillarse. Hay un dato interesante, él era samaritano. Los samaritanos adoraban a Dios de una manera muy diferente que los judíos, pero igual tenían el mismo convencimiento. Ni un hombre podía ser adorado, nadie podía recibir ese acto de humillarse y rendirse. Ante los reyes, las personas solo se inclinan, pero no se postran. Ante las personas importantes uno hace reverencia, pero no se postra. Son dos cosas bien diferentes. Cuando uno está ante una eminencia, uno lo que hace es un gesto de admiración, de respeto, de honor, pero no te postras, porque postrarse es rendirse a sus pies, estirarse a sus pies. Y eso significaba: estoy a tu disposición, soy tu siervo, estoy para ti. Por eso cuando el Señor nota a este muchacho, le pregunta: ¿dónde están nosotros? Y ahí postrado: Señor, no sé, pero aquí estoy yo para ti.